Hola a todos, sean todos bienvenidos. En este vídeo quiero enseñaros cómo hacer este punto. Este es el punto estrella. Para esta muestra de aquí, no estoy haciendo diferentes puntos en el borde. Todos los puntos hacen parte del punto. He empezado por la primera vuelta del punto. Solo tenía los puntos en la aguja y empecé por la primera vuelta del punto. Para hacer este punto, vamos a necesitar de un número que sea múltiplo de 4 y un punto a más adicionado al resultado. Tengo esta muestra 41 puntos. 40 que es múltiplo de 4 y más un punto. Vamos a empezar por la primera vuelta del punto. Este dibujo es formado por 4 vueltas. Después de terminar las 4 vueltas, volveremos a la primera vuelta y vamos a hacer esta secuencia por el número de veces que sea necesario. Vamos a hacer toda la vuelta en punto derecho. Todos los puntos del primero al último punto vamos a hacer en punto derecho. Este es el derecho del punto. Segunda vuelta del punto, revés del punto. Vamos a hacer el primer punto en punto revés. Voy a hacer 3 puntos juntos. Hago un punto revés. No voy a sacar los 3 puntos de la aguja. Hago un bucle en la aguja. Y vuelvo a hacer un punto revés en el mismo punto. Ahora sí, yo voy a sacar estos puntos de la aguja. Hago un punto revés. De nuevo, 3 puntos juntos. Hago un punto revés. No voy a sacar los 3 puntos de la aguja. Hago un bucle en la aguja. Y hago de nuevo en los mismos 3 puntos un punto revés. Y ahí sí saco los 3 puntos de la aguja. Un punto revés. De nuevo, 3 puntos juntos. Un punto revés, un bucle y un punto revés en el mismo punto, en los mismos 3 puntos juntos. Un punto revés. Voy a hacer los 3 próximos puntos de la aguja de una vez. Un punto revés, un bucle y de nuevo los mismos 3 puntos en un nuevo punto revés. Y ahí sí saco los 3 puntos de la aguja, un punto revés, 3 puntos juntos en un punto revés, un bucle y 3 puntos, un punto revés. 3 puntos juntos, bucle, 3 puntos juntos, un revés.
El último punto es un punto revés. Tercera vuelta del punto, derecho del trabajo. Vamos a hacer toda la vuelta en punto derecho. Todos los derechos de este punto son en punto derecho. La primera y tercera vuelta. Cuarta y última vuelta del punto. Empezamos con 3 puntos en punto revés. 3 puntos juntos en un revés, un bucle y un punto revés en el mismo punto. Saco los 3 puntos de la aguja, hago un punto revés y 3 puntos juntos de nuevo en un punto revés, un bucle y un punto revés. Vamos a repetir esta secuencia hasta el final de la vuelta. Los últimos 3 puntos en punto revés. Aquí, como podéis ver, es un punto para terminar el dibujo y los 2 últimos puntos que están después del asterisco que he puesto en la receta y el vídeo para vosotros. Con esta cuarta vuelta que hicimos ahora, terminamos de hacer la secuencia completa del punto, que son estas 4 vueltas. Si queremos continuar aquí, empezaremos de nuevo en la primera vuelta y hacemos la cantidad de veces que sea necesaria. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides de darme el me gusta en el vídeo, suscríbete al canal, hagas clic en la campanita para recibir notificaciones. Agradezco mucho que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.